que deben romper un poco el esquema, ¿cómo se llama? Segmentado de seguir apoyando un aporte, un contenido individual, y ese hay que cuidar, ¿no? Les va a costar mucho, pero después van a irlo haciendo de a poco bien, pero tenemos que garantizar que lo hagan bien. Cuando entramos al tema del juzgar reflexión, ¿sí? Nosotros podemos incluso se podría garantizar, ojo, que no solamente la experiencia, el acercamiento al texto, al contexto del estudio, sino también la reflexión, que son estos contenidos de estudio donde ya yo empiezo a analizar, listo, a partir de un contexto, la realidad, podría ser también un trabajo para los estudiantes. Es decir, listo, primero reviso esta y la segunda parte, y cuando yo ya conceptualizo, aquí es donde el docente también podría trabajar ya la integración del conocimiento, es decir, el docente podría trabajar el asimilar, el asentar más aún el conocimiento, el fortalecer este acercamiento que ha tenido, el resolver inquietudes, dudas y errores, y obviamente transar en el proceso de aprendizaje un espacio en el cual yo como docente me convierto ya en constructor más listo. Yo he visto que el tema ha sido muy fácil, he visto que la experiencia y la reflexión ustedes lo han traído de excelente manera. Oye, no necesitaré yo mucho más tiempo para explicar esto, sino para fortalecer a los estudiantes que no lo han entendido. Y a los estudiantes que lo han entendido, pues lo han centrado bien, excelente. Yo aquí integro el conocimiento de los dos escenarios anteriores. Y cuando yo llegue al proceso de la celebración y la aplicación del conocimiento, obviamente ya es esto, ¿cómo interviene esto ya en nuestra realidad, no? ¿Cómo interviene esto en la aplicación? De aquí, de la aplicación, es donde se desprende el proyecto en sí. O sea, ¿qué voy a hacer? Con este contenido, ¿qué trabajo voy a hacer? Con este contenido, ¿qué actividades voy a desarrollar? En individuales, en equipo, colaborativas, no sé, ¿qué es lo que voy a desarrollar? Entonces, de todos los contenidos anteriores, lo que yo tengo que desarrollar en este escenario es obviamente ya la aplicación del conocimiento a través de un proyecto integrado. Es decir, ¿qué va a necesitar? Aquí me tocaría poner en la aplicación del conocimiento las etapas del proyecto, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Chicos me van a definir el objetivo, de igual forma me van a poner la justificación del proyecto, de igual forma me van a poner, por ejemplo, el tema de elaborar, investigar, generar, crear, hacer una maqueta sencilla, hacer un experimento, lo que sea, del proyecto que integramos obviamente en los recursos anteriores, ¿ok? Aquí nos tocaría definir en esta parte el cuál va a ser el esquemita del proyecto, ¿ok? Que esa sí te dejo tarea, David, para que me puedas ayudar pasando cuáles serían los elementos, ¿no? Lo que hemos trabajado en los proyectos. Perdón, la introducción, el objetivo, no sé, la justificación y la actividad en sí del proyecto, ¿ok? Como el marco teórico, ¿no? Del proyecto, las conclusiones y recomendaciones. ¿Sí? Esos son los elementos, ¿no? Que deben tener un proyecto. Y ahí, sí, ¿cómo evalúo el proyecto? Obviamente evalúo con las Perdón, Juan rúbricas. Pablo, Dime, David. disculpa, una consulta. Temporalidad de los proyectos. ¿Estaríamos hablando mensual, quimestral o Parcial, Es semanal, hijo. semanal, proyectos semanales. ¿Sí? No. El San Gabriel trabaja con proyectos semanales, ¿no? No, parciales, me dijo a mí la No, para profe de nada. ¿Cómo primaria. crees, hija? ¿Cómo crees que van a trabajar parciales? Solo tienen una sola clase cada parcial. Ellos hacen un trabajo y una planificación semanal de los proyectos. O sea, si estamos hablando recién de un contenido, de uno de los contenidos. Entonces, ¿cómo vas a trabajar un proyecto en parcial? Imposible. O sea, no vas a trabajar curricularmente nada. No, parcial es ¿cuántos meses tiene? 2. Mes y medio, el Claro, parcial. 7 semanas. 6, 7 semanas. estamos hablando de proyecto, un parcial y el procedimiento semanal? ¿Sí? El proyecto es semanal. Pero el seguimiento. El No proyecto dice es semanal. proyecto. Cada semana los profesores tienen que preparar ya estos recursos antes de iniciar a clases para decir ya tenemos los proyectos por lo menos de los 2 primeros
De los 2 primeros parciales, por lo menos. De manera que, ¿cómo Sí, planificamos? Ojo, recuerda que la experiencia y la reflexión son actividades de aula inversa. Yo consolido en esta semana, en este momento, mi conceptualización y aplicación de lo que los chicos van a hacer y desarrollar. Yo me conecto hoy día lunes con ustedes, porque ya revisaron lo asincrónico la semana pasada, me conecto con ustedes y hoy día lunes me conecto y el día miércoles yo me conecto nuevamente para fortalecer el desarrollo de los proyectos, cómo está el tema, y el día viernes los chicos tienen que presentar el proyecto de forma sincrónica, ¿no? O sea, ya listo, chicos, ¿saben qué? Entonces, de ahí nosotros garantizamos en el tema de interdisciplinaridad, ¿qué cosa? Que nosotros podemos tener más conexión y más tiempo de conectividad con los estudiantes, porque los chicos solamente van a tener, en la básica, por ejemplo, van a tener solamente integradas 6, 7 asignaturas. Tienen tranquilamente para poder conectarse en la semana a 3 horas de clase con cada una de las asignaturas interdisciplinarias. Entonces, no hay ningún inconveniente. Y abarco mucho más contenido, un enfoque mucho más integral. O sea, esto lo puedes hacer, obviamente los proyectos no van a ser tampoco como estos proyectos que hicimos ahora, ¿no? Los proyectos tienen que ser sencillos en base a obviamente al contenido, ¿no? Si estamos hablando de la comunicación oral y cultura estética, habla sobre la comunicación en las lenguas ancestrales, no sé qué, y las culturas, y Líder en mí habla sobre la proactividad, el tema de respetar a las diferencias, ni siquiera tanta vaina. El proyecto que tendría que ir integrado en función de desarrollo de pensamiento también, que ahí se integraría, es también el tema de hacer un pequeño trabajo, de un collage sobre la comunicación, una pequeña ejercicio de tablero mini arco sobre el tema, listo, o sea, debe ser un proyecto sencillo, ojo, no va a ser un proyecto tienen que entregar un proyecto de 1.500, 3.500 palabras, es un proyecto sencillo, es una tarea Juan Pablo, de investigación, es un PowerPoint, es un pequeño video, una pequeña presentación, producto final, de cómo, no sé, es algo sencillo. Juan Pablo, Dime, perdón. Héctor. A ver, lo que aquí se está viendo es que prácticamente hay que realizar, deben realizar un instructivo. Y dentro del instructivo, primeramente, como ya tú manifestaste, debe estar el esquema, el proyecto, el formato, como decir, el formato, el diseño. Entonces, en base a eso, o sea, tienen que ir eligiendo el tema y la evaluación. Sino que aquí me queda una situación. ¿Ya? Esta evaluación del proyecto, le doy un porcentaje perdón, al que sea del parcial o lo que sea, eso ya es otro trabajo. Pero deberían ir estableciendo, ¿no? Este proyecto, o puede ser nota del parcial, o puede ser el porcentaje del 20% de la nota del parcial. Entonces son esas situaciones técnicas que se debería ir clarificando para que los compañeros estén muy claros y de esto. Entonces, primero es, como ya manifestaste, diseñar ese formato es del San Pedro. Bajo estos parámetros vamos a realizar que este va a ser la guía. El tema se inserta y la evaluación. Y la otra, porque han de decir, bueno, esta nota, ¿dónde ubicamos? Y todo lo demás. Esto sería prácticamente lo fundamental, o sea, hacer estas clarificaciones técnicas para los compañeros. Perdón, gracias. Claro, ahí bueno, ahorita estoy hablando más que nada de la evaluación del proyecto, ¿no? Que son las rúbricas de evaluación, obviamente que deben establecerse. Ya no podemos trabajar con que, bueno, hagan y yo veo las notas, no, tienen que los profesores pensar en rúbricas de evaluación, o rúbrica 1, rúbrica 2, rúbrica 3, rúbrica 4, obviamente que consolide el objetivo del cumplimiento del objetivo de lo que yo quiero lograr con el proyecto, ¿sí? Obviamente, ¿en qué va a basarse el proyecto? Ojo. Tengamos cuidado en que los docentes vayan a pensar que chuta es un proyecto, Dios mío santo, como no, es un deber. ¿Cuál va a ser el deber? ¿Cuál va a ser la tarea de los chicos? ¿Sí? ¿Qué van a desarrollar? ¿Van a diseñar una presentación? ¿Van a hacer un pequeño video? ¿Van a hacer un collage de no sé qué cosa? O sea, ¿cuál es el proyecto? Al final, ¿qué van a integrar? ¿Sí? O sea, es el deber. Pero el deber ya no es el deber para lengua, el deber para Líder en mí, el deber para cultura estética, el deber de repensamiento, sino es un deber integrado que es único. Obviamente, tendremos que cambiar el esquema de evaluación. No es aquí que los chicos van a decir muy bien, es que
En mi parte de lengua tuvo 7, pero en mi parte de cultura estética tiene 9, y en desarrollo de pensamiento 3, y en líder en mí solo 5. Sí. Y hago un Entonces, promedio. eso hay que cuidar muy bien. El proyecto es de evaluación integral. Las notas de este proyecto que tengamos que pasar, obviamente, tendrán que pasarse interdisciplinariamente, ¿no? O sea, si el chico saca en esta evaluación 8, pues todo el proyecto tiene 8. ¿Ok? Todas las asignaturas tienen 8. Por eso, cuando nosotros veamos la facilidad de que si los chicos revisan lo asincrónico la semana pasada, yo me conecto en esta situación sincrónica para revisar únicamente 2 elementos, que es la conceptualización. O sea, yo me detengo como maestro en la conceptualización, ojo, ¿sí? En explicar los contenidos, en explicar obviamente y afianzar más aún lo que los chicos trajeron como experiencia. Perfecto, esa es mi clase, la conceptualización. Y yo lo que hago es que, muy bien chicos, entonces la aplicación de lo que ustedes ya vinieron trayendo más lo que yo expliqué y ustedes ya tienen muy claro es hacer esta pequeña tarea. ¿Sí? Esta pequeña tarea tiene un refuerzo, ¿no? El día miércoles revisamos cómo está el avance de la tarea, listo, perfecto, porque el viernes presentan ustedes la tarea para poder ser evaluada. Yo tengo que considerar que obviamente sean tareas plausibles, no sean complejas, sean tareas obviamente que traten de integrar qué quiero que aprenda el estudiante, qué quiero que aplique el estudiante con esta tarea. Yo digo inevitablemente, muchas de las tareas van a tener que ser TICs, ¿no? Estamos en una actividad tecnológica, inevitablemente. Pero en este sentido, hay que pensar muy bien el tema de evaluación, lo que dice Héctor también, es verdad. O sea, ¿cómo va a ser nuestro sistema de evaluación luego ya internamente? Que también tenemos que presentarle al padre de familia muy bien. Si se jala en un proyecto, ojo, no se jala solamente en una materia, ¿no? Va a tener problemas y complicaciones en todas las materias que integran ese proyecto. Pero las materias y los contenidos y la evaluación, las rúbricas, el trabajo de aplicación tiene que ser un trabajo sencillo para una semana, no un trabajo no sea complejo, un trabajo que sea obviamente evidenciable, que integre las asignaturas que están integradas y que sea obviamente trabajable para el estudiante. Recuerda que si el estudiante tiene 6 o 7 asignaturas integradas, interdisciplinarias, el estudiante va a tener a la semana 6, 7 deberes, ¿no? Que los puede hacer tranquilamente. Porque un día, si este deber me entregan el viernes, quizás el lunes entregan en cambio el proyecto que empezó el martes, el miércoles empieza a entregar el proyecto que empezó el miércoles anterior, o sea, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, obviamente los chicos van a tener que controlar muy bien sus tiempos, manejar muy bien sus tiempos, y nosotros vamos a poder garantizar que nos vamos a poder conectar, ¿sí? Por lo menos, ¿sí? Unas 2, 3 veces en una misma semana para acompañar a los estudiantes. Aparte de que los chicos ya tienen un horario y un calendario de revisión asincrónica. Entonces los chicos van a tener horarios, ¿no? Asincrónicos. Chicos, hoy es el día de revisar tal materia, tal materia, tal materia, tal materia, y hoy es el día de conectarlos sincrónicamente en tal materia para que los papás sepan que los chicos están también trabajando y están ocupados. ¿Ok? Cuando ya tengo yo este tema de la evaluación, sí, con las rúbricas de evaluación, sí, yo había considerado, bueno, le había tomado del San Gabriel un poco el tema de la autoevaluación que pueden hacer los estudiantes, un poco también autoevaluar su trabajo, ¿no? Entonces pueden hacer ciertos criterios de evaluación, ¿no? Consideraste que fue fácil para ti, consideraste del 1 al 5, consideraste que aprendiste con estos contenidos, del 1 al 5, consideraste que ya dominas el tema, del 1 al 5, o sea, como establecer una rúbrica general para todos, para todos. David, ahí sí quiero pedirte que sea una rúbrica de autoevaluación general, ¿no? Para todos los niveles, donde el estudiante diga, sí, ¿no? Yo de la estrella 1 a la 5, yo considero que en este conocimiento sí estoy 5. Que fue fácil el proyecto del 1 al 5, sí, fue 3. Que fue, o sea, como que considerar un poquito ese tema. Un poco para que podamos establecer por lo menos unos 6, 7 parámetros de autoevaluación con indicadores, ¿no? Donde el chico solo, no, ahí no sería rúbrica, solo un indicador y 5 estrellas, o bien, malo, excelente, regular, muy bueno, no sé. Entonces, donde el chico diga, bueno, yo estoy en este nivel, sí, ha sido fácil. Los chicos mismos evalúen, eso es importante en un proyecto interdisciplinar, que los chicos evalúen
cuál fue su apoyo, ¿no? La revisión, incluso la revisión de la experiencia y la reflexión fue fácil, sencilla. La revisión de la reflexión, pude entender el tema y ni sé qué, o sea, como poder trabajar en todos los elementos del ver, juzgar, actuar, celebrar, o de la experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación, para que los chicos puedan decir, sí, fue interesante, o sea, te pareció interesante el tema, no sé qué, el trabajo, no sé, también puede ser, ¿no? Del docente, el Papá, acompañamiento fue adecuado, entonces como que podamos autoevaluar el proyecto. Dime, Mónica. yo recuerdo que los niños, yo tengo esas fotos, ya voy a ponerme a buscar porque tomé fotos de esos portafolios que tenían los niños. Y los niños, por ejemplo, tenían un cuadrito. Después de cada proyecto tenían un cuadrito. No sé ¿Ya? si estaba dividido en 4 o en 6, donde ellos tenían la pregunta. Por ejemplo, ellos decían, ¿qué pensaban antes del proyecto? ¿No? Ujú. Pienso y a qué me sirve o qué pensaré, algo así. Ellos tenían unas preguntas así y ellos, eso se le puede tomar también bastante como desarrollo del pensamiento, ¿no? Porque ellos analizan para qué les servía eso, o más bien qué pensaban de eso y ahora qué es lo que piensan de lo que están haciendo, qué valor tiene en su vida lo que hicieron en el proyecto. Ya voy a ponerme a buscar porque yo de eso ¿Ya? tomé fotos, ya, y creo que Claro, yo tengo esa una sería la computadora, hoy idea, mismo me voy a... integrar varios elementos, ¿no? Quizás quizás el cómo estuve, sí, cómo entré, sí, o sea, antes de esto, cómo estoy y cómo salgo, ¿no? De esto. Entonces, Sí, cómo algo integrar así esas es. cosas. Sería fantástico, ¿no? Que todos podamos tener más o Todos. menos todos los niveles, los mismos indicadores. Y los chicos vayan viendo, listo, mira, hoy estoy en un nivel y voy subiendo y ahora estoy en un nivel 5, 5, 5, 5, 5, porque ese es fácil para mí entender. Y Entonces, ellos tenían unos posit al último donde ellos ponían como es, mi compromiso. ujú, Entonces, por ejemplo, el compromiso de lengua que tú decías, valorar, valorar mm, mis raíces, el idioma en mis raíces, cosas así. Entonces ellos tenían, me acuerdo, en el fondo, no sé si te acuerdas, que ellos tenían full pegado posits. ya, sí, así es. Entonces ellos tenían así, ya, y eso pues, yo tomé fotos de todo eso, ya me voy a poner a revisar para armarle, o sea, para que el portafolio del niño sea bonito, o de los chicos, ¿no? Porque también tenían algo así en la secundaria, aunque Carlos tenía secundaria, me voy a poner en contacto con él para que me dé todas las ideas de secundaria, porque yo recuerdo que fui a la primaria, Ya, ya los más chiquititos, entonces voy a ponerme a ver para ver cómo podemos incluso armar bonito el portafolio, ya, porque ahí sí llamaban portafolio los niños. claro. Entonces, mira, ¿qué es lo que sucede ahí, no? De paso, yo digo, tendríamos que estandarizar la presentación del proyecto, porque ¿dónde van a cargar los proyectos los profesores? Los profesores van a cargar cada proyecto en el Sites, en el Google Sites, o sea, van a diseñar en el Google Sites. Yo hoy con Darwin voy a hablar ya después de esta reunión porque él les va a hacer la formación en Google Sites, donde yo le voy a decir que haga una matriz ya, o sea, de cómo debe quedar el proyecto, para que todos, o sea, hay que estandarizar las cosas, porque si no, el problema de no estandarizar es que los chicos es que ven un formato, el otro hacen otro formato, el otro hace otro formato. Entonces, sí deberíamos hacer como el Ministerio de Educación, ¿no? Todos los módulos tienen el mismo formato, lo único que cambia son los colores de acuerdo a la asignatura, ¿no? Entonces, pero poder saber que los chicos tienen una estructura. ¿Dónde voy a revisar mi estructura? Entro al site, entro a mi clase, miro, hoy es la semana 1, la semana 2, la semana 3, la semana 4, 5, lo que sea, y yo reviso y hago el trabajo y genero el trabajo, obviamente, de aula inversa y asincrónico. Y en el sincrónico, yo, en la poca información que puse, el profesor ya diseñará, ¿no? Una diapositiva, un recurso, generará un video, hará lo que sea, para fortalecer ese aprendizaje. Y de ahí, pues, ¿qué le toca hacer al estudiante? Le toca hacer el otro elemento, la aplicación. O sea, el estudiante a la larga termina haciendo tres cosas: experiencia, reflexión y aplicación. ¿Y quién conceptualiza? Es el docente. ¿Sí? Entonces, no sé si está claro ese proceso. Sí, Porque si no, el sí, ahora docente, sí. en una clase sincrónica, viene y empieza a ver, chicos, ¿han escuchado ustedes sobre las lenguas ancestrales? ¿Han escuchado? Ni se pasó 40 minutos entre que hubo lluvia de ideas. ¿Mm? Y murió la clase.
¿A qué horas conceptualicé, centré el aprendizaje? Entonces, esto es el proceso de calendarización asincrónica que debemos establecer para que los chicos tengan un calendario. Tal día, tal hora, deben revisar lengua. Listo. O sea, hasta ese día límite deben revisar lengua. De ahí, si el estudiante revisa antes, después, un poco después, pero cuando ya se conecta a mi clase sincrónica, el estudiante tiene que haber realizado lengua, tiene que haber realizado algunos pequeños recursos de experiencia, reflexión, para yo aquí revisar y decir, perfecto, muy bien, me parece chévere, yo he revisado y he hecho todos esos procesos y mire, yo pienso que Mónica no ha entendido nada, David muy bien, el director más o menos, pero voy a centrar el aprendizaje. Listo, después de centrar mi conceptualización a la aplicación de contenidos, digo, muy bien, ahora sí vamos al tema de la aplicación de estos contenidos con la tarea que ustedes van a tener. Esta tarea ustedes van a realizarla, voy a acompañar quizás en otro proceso sincrónico, perdón, el tema de la tarea, y de ahí sí, pues los chicos presentan ya el recurso de manera que se optimiza el tiempo y es mucho más flexible para el maestro hacer. Sabes que ahorita que dices eso, bueno, no, tú sabes que en Pastoral Juvenil cuando tú tienes una reunión, tú haces con cronómetro, no tanto tiempo, porque obviamente son cortas las reuniones, tú dices 15, no, que sé, 10 minutos para la oración, tienes en Pastoral. Y así tenían allá en el San Gabriel, ellos tenían los parámetros de la clase, tenían con cronómetro, porque la gran falla nuestra es que nosotros perdemos el tiempo. O sea, no tenemos claro el concepto del tiempo, de decir, a ver, si es lluvia de ideas, 5 minutos, pues tiene que cumplirse y decir, chicos, nuestra lluvia de ideas tendrá 5 minutos. Entonces, obviamente, yo recién estuve en la clase de Silvia, por ejemplo. Silvia hace eso. Ella coge y dice, bueno, chicos, lluvia de ideas. No, o les dice, pensemos en esto. Tienen 1 minuto. Y ella les pone el TikTok, 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 y les pone el relojito a los niños. ¡Trin! Timbra, listo. Y los niños, yo, profe. O ellos dicen, para socializar tenemos 3 minutos. Y les pone un reloj, entonces los niños ya están acostumbrados que cuando ya se acabe el reloj, los niños ya bajan la mano. Y ya no, aunque quieran hablar, ya no hablan, porque la profe les dijo, chicos, tenemos 3 minutos para eso. Entonces yo creo que realmente eso es una técnica que yo hablé justo con Berito, le dije, genial, porque así primero controlamos el tiempo. Segundo, los niños ya se acostumbran a tener un ritmo y ser que realmente que la clase tenga espacios para todo. Y después ella les dice, bueno, chicos, ya les colma así de preguntas y les dice, es un momento de distracción o abramos la mente, algo así les dice. Y les pone una canción y los niños hacen una coreografía con la canción que ella les obedece a tu mamá y todos los niños que empiezan a golpear. Y son segundos de esa canción para distraer la mente y luego vuelve a retomar. Entonces yo creo que en ese sentido es bueno hacer eso y tener cronómetro, porque esa es la falla, no tenemos tiempo. Eso ya es y por eso después, metodológica. claro, metodológicamente, sí, pero a mí me parece que es que como dice Héctor, es importante tener parámetros para todo. Para todo hay que tener, como dice el Héctor, hacer como un manual, ¿no? Decir, a ver, para esto vamos a tener esto y tienen que conversar. O sea, realmente se nos toca un trabajo durísimo con los profes. Sí, durísimo. O sea, yo pienso que de una u otra manera, si los maestros no van a dominar a la inversa, si los maestros no exigen que el estudiante tenga conocimientos previos, es decir, incluso el estudiante asincrónicamente puede enviar conocimientos previos a través de un cuadro, un mapa mental, un pequeño video, un pequeño banco de preguntas, o sea, a desarrollar la actividad intencionada. ¿Qué tal si yo me reúno en la clase y yo digo, David, usted nunca presenta las tareas asincrónicas? Ah, no, es que yo aprendo, no necesito revisar porque yo aquí aprendo y cuando me explica el docente hago el deber y ya pasé. O sea, no, pero ¿cuál es mi proceso experiencial? O sea, la rúbrica tiene que considerar, ojo, todo el proyecto, el proceso. No solamente la rúbrica va a evaluar solamente la aplicación o los deberes finales, sino si es que la rúbrica tiene que estar ahí, sí, ojo, ¿no? En que Mónica revisó los contenidos asincrónicos, no sé qué, resolvió, trajo inquietudes, desarrolló los procesos de experiencia y reflexión antes, previo a la clase sincrónica, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo pongo rúbrica, no,
1 no revisó, 2 medio, 3 se le nota que sí, 4 se nota que integra. Entonces, ¿qué le obligas al estudiante con la rúbrica? La evaluación clara es decir, oye, si hay 2 o 3 rúbricas de solamente experiencia y reflexión que yo tenía que haber revisado y pierdo esas 2 o 3 rúbricas, hijo de madre, me perdí el 30% de evaluación. Entonces, ¿qué le obligas al estudiante a hacer? Obviamente el tema de que el estudiante tenga siempre, antes de conectarme a mi clase sincrónica, revisar la información, desarrollar la pequeña pregunta intencionada que puso el maestro, hacer un Padlet donde yo digo, en este Padlet de ingreso yo pongo mis apreciaciones, pongo un pequeño video o un comentario y digo, sí, yo leí este comentario y yo pienso y opino que ni siquiera listo. Entonces, ahí viene la actividad intencionada del aula inversa. Entonces, cuando Héctor vaya a formar el tema de aula inversa, porque ya hemos, Héctor, trabajado en esto de aula inversa, lo que vamos a hacer contigo es fortalecer, vean, recuerden, con esto que estamos hablando, los procesos de experiencia, reflexión, vamos a integrar así porque vamos a hacerlo de manera sencilla, con el proyecto que vamos a entrar en el colegio, tiene que ser desarrollado por el estudiante, pero obviamente, ¿quién intenciona el aprendizaje? Es el maestro. Yo no puedo poner solo contenidos y chicos revisarán, pero ¿qué traigo para mi clase sincrónica? ¿Qué resuelvo? ¿Qué pongo? O sea, ¿qué preguntas, qué inquietudes planteo? O qué pregunta de debate, desarrollo para que los chicos empiecen ahí a pelear. No sé, tiene que ser intencional. Cuando yo entre a mi clase, yo reviso muy bien. Yo pongo el ejemplo del Padlet, ¿no? Listo, miren, aquí Mónica me ha respondido, che, me manda un mensaje de audio, escuchemos, me gustó lo que Mónica dice. Listo, perfecto. Voy a poner, por ejemplo, aquí, me ha puesto un dibujo, ha hecho un comentario, un video que ha enviado, ¿cómo se llama? Héctor, y manifiesta sobre este tema. Pero David no me ha entregado nada, entonces yo ya voy evaluando, ¿no? Y voy mirando, obviamente, cuál es la participación. Los chicos se van a obligar a revisar previamente y a traer experiencia, reflexión, antes de entrar a mi clase sincrónica para la conceptualización, obviamente, de los contenidos. Entonces, ¿quedamos en ese tema? ¿Así? Sí. Para que podamos, por favor, fortalecer un poco esa gestión y podamos hablar el mismo idioma, ¿no? Entonces, ojo, los aportes no son yo hago de mi materia y tú de la tuya, sino cómo integramos los recursos, obviamente, en las asignaturas. ¿Cómo hablamos de liderazgo? Tiene que ir todo el líder en mí dentro de todo el proceso, en español, obviamente, todos tienen que vivirlo. Por eso se va a hacer una capacitación y refuerzo del líder en mí. Y luego, obviamente, el área de inglés hará lo suyo y lo propio, ¿no? Como parte de no solo el proyecto Líder en Mí, sino también de Spelling, Writing y Reading. Obviamente, el tema de fortalecer el proyecto de esa asignatura. Ese es más o menos de intencionalidad, ¿sí? Y yo sí les diría, como directivos, sí me gustaría que sean el primer ejemplo de hacer un proyecto como yo les pedí la otra vez y nunca lo hicieron, nunca presentaron. Y yo sí les voy a mandar con escrito con Mónica, con Lourdes, cuando ya integremos todo el conocimiento de la interdisciplinaridad, de la capacitación y esto, los primeros que van a demostrar van a ser los directivos. ¿Sí? Para decir muy bien, vamos a hacer una clase con los maestros para poder más o menos fortalecer y desarrollar este proceso de aprendizaje. Y no sé si me gustaría de una u otra manera mirar incluso a los que tienen capacitación. No sé si pueden vincular algo, ¿sí? En este esquema, ¿no? Muy bien, chicos. O sea, como ya empezar a trabajar en este esquema para la capacitación de los profesores y decir, muy bien, parto de esto. Empecemos a aula inversa. Mandemos a los docentes primero que te dicen y luego hagamos. De manera que por lo menos tengamos la práctica y los docentes se acostumbren y digan, oigan, qué fácil que ha sido, ¿no? Porque si los docentes no ven, obviamente van a decir, bonito el esquema, pero chuta, en la realidad, ¿cómo se hace? Entonces, no sé si en uno de los módulos que nosotros tenemos nos ponemos ese reto. Enviemos conocimientos, contenidos, un pequeño video, una pequeña pregunta, reflexión, algo, y luego integramos, obviamente, solamente la conceptualización. Y lo muy bien, ahora sí, y la aplicación la van a hacer de esta manera. Entonces, no sé si podemos trabajar en este esquema y obviamente ya empezar a trabajar los procesos de capacitación, incluso los nuestros, ¿no? Bajo esa modalidad. Claro, lo interesante del San Gabriel es eso, o sea, las monjas que les enseñan esto de Montserrat,
manejan bajo ese esquema y todo el mundo entra en el esquema y dicen, wow, sí, ¿no? Qué tenaz, ¿no? Aprendimos esto, el otro se interdisciplinarizó esto, la cuestión, y nos evaluaron de esta manera y todo. Entonces, me parecería interesante que podamos hacer un trabajo modular de esta manera. ¿Sabes cuál le veo? Le veo así como que se les va a complicar a los profes el momento en que yo ya tengo en matemáticas ya tengo como es del currículum, ¿no? Ya compacté mi currículum. Tú ya compactaste el currículum de artística. ¿Ya? Ahora, ¿cómo enlazamos para que todo esté, tanto lo tuyo con lo mío, primero que yo no descuadre lo tuyo y que podamos unirnos? ¿Me entiendes? A Porque ver, es fácil decir, bueno, yo en mate hago la suma, a ver, artística, ¿qué puedes hacer? Y me invento, o sea, eso sí se puede, pero tampoco tenemos que salirnos del currículum. no sé si aporte algo con eso, Ajá. porque prácticamente la integración es en el tema, no en la asignatura. O sea, eso hay que estar muy claro, o sea, porque si nosotros integramos desde en el tema, ahí la asignatura tiene que dar su aporte a ese tema, porque si no, ese es el concepto que hay que romper de seguir siendo como asignatura. Y no nos olvidemos que las asignaturas trabajan individualmente, o sea, no establecen las conexiones para el aprendizaje integral. O sea, yo matemática me quedo en mi hemisferio izquierdo, pero no aporto nada al derecho, o el del derecho, así viceversa. Entonces, este proyecto integrador es, o sea, que trabajar sobre el tema, no sobre las asignaturas. Las asignaturas apoyan nada más a eso, por favor. Sí, sí, o Claro. sea, yo entiendo eso, pero Ahora, hay que también cultura estética yo sincronizar pienso que se el integra con currículum. lengua muy bien, porque cultura estética por el arte, por la comunicación, se integra. Si hacemos TICs matemáticas, oye, así estés viendo tú la suma 2 más 2. El tema de TICs debería ayudarte a fortalecer a través de ciertos recursos digitales el que aprendas la suma interactivamente, a que puedas presentar un pequeño trabajo collage de cómo jugaste en esta cuestión, por ejemplo, porque estás aprendiendo a trabajar en PowerPoint o en Word, de que pegaste la pantalla, capturaste la pantalla y pegaste cómo estuviste jugando el juego de las sumas y hiciste un pequeño informe. O sea, a la larga tiene que conectarse a la intencionalidad de la materia. Ojo, recuerda que a la larga, curricularmente hablando, o sea, ese es un poco el tema de nuestro currículum. O sea, si tú vas a otro país, mucho más se centran en el área, por ejemplo, si tú hablas de lengua, la lengua abarca la cultura, el teatro, el desarrollo del pensamiento. Solo acá nosotros en nuestro currículo hemos separado y segmentado que desarrollo del pensamiento, que cultura estética, que la cultura musical, que la no sé qué. No, entonces en otros países no funcionan así las cosas. En otros países, la misma materia es la que integra prácticamente toda la situación curricular en máximo potencial, ¿no? De todas las cosas. Acá nomás en nuestro currículum hemos separado de esa manera tan absurda, pero no se convierte en un estorbo, sino más que nada en un aporte. Recuerda que el eje, digamos, longitudinal o el eje principal siempre van a ser las materias grandes. Y el eje interdisciplinario, transversal de trabajo van a ser las materias pequeñas, cuales van a aportar el tema del significado de cómo potenciar y fortalecer más allá esto. Si tú hablas, digo, en el área de lengua, del lenguaje y la comunicación, y en el contenido de cultura estética tienes algo sobre el arte del barroco y ni sé qué, digamos. O sea, ¿cómo integras el arte, el barroco y todo este tipo de cosas en el tema de la comunicación y el lenguaje, la oralidad de la comunicación en la comunidad? Es una expresión el barroco, es una expresión el arte de comunicación. Entonces, listo, entonces perfecto. Ahí es donde, claro, sí les toca pensar muy bien cómo integrar, ¿no?, interdisciplinariamente este tema. Y cómo fortalezco el tema del liderazgo, o sea, el tema del apraxitivo, los valores. Oye, ¿qué valor si estamos en el líder en mí, en el hábito 3? Bueno, ¿Qué elementos yo debería trabajar, ¿no?, para ver? No sé, Dios se me ocurre, si estamos hablando del hábito de ganar, ganar, ¿cómo interviene la comunicación en el ganar, ganar? No sé, si estamos hablando sobre el tema de las divisiones, ¿cómo intervienen las divisiones más TICs y el hábito de ganar, ganar?
Ah, claro, divido, si sé, si manejo bien las cuentas, si yo soy, obviamente miro el tema de las divisiones y hablo del hábito ganar, ganar, es decir, que todos tengan obviamente su parte proporcional, porque todos merecemos, no sé, se me ocurre, o sea, ahí viene el tema de integrar, o sea, en conjunto el aprendizaje. Yo digo, toda materia debería convertirse en una formación en valores, no debería haber la clase de valores, no debería haber la Así clase de es. educación sexual, Ese es porque todo el transversal. mundo es transversal, o sea, a la larga es la vivencia, ¿no? Transversal. ¿Para qué aprendes a dividir? Para compartir, pues. ¿Para qué aprendes a dividir? Para que todo sea justo. ¿Para qué aprendes a multiplicar? Claro, pero nosotros en nuestro currículo hemos separado, ¿no? Oye, la formación religiosa ni siquiera debería ser una asignatura. En un colegio religioso, todos deberíamos hablar de fe, todos También. deberíamos hablar de religión, todos deberíamos hablar de Dios. ¿Te recuerdas antes, en los colegios de las monjitas no necesitaban tener la hora de religión, era la hora de misa. La religión se vivía cuando antes había esos colegios de solo monjas, las monjas daban clases, ¿no? Entonces todo era Dios, todo era confesión, todo eran valores, todo era respeto, todo era, o sea, claro, en sus formas medio drásticas, pero era educación en la fe. Entonces, en un colegio religioso no deberíamos tener ni siquiera la materia de cultura religiosa, porque todos deberíamos transversalizar la fe, la oración al iniciar. Y esa es una cosa que debemos fortalecer. Y cuando nos conectemos a las clases, sí deberíamos tener el tiempito de el minuto de Dios, ¿no? Con nuestros niños. Chicos, hoy vamos a hacer un minuto. Yo creo que hoy te toca Darwin, a ti hacer el minuto, listo. A quien le toca, te damos la potestad de que hagan. O sea, tener, como tú decías, Mónica, un cronograma incluso de cómo va a ser mi trabajo diario. 5 o 10 minutos antes me conecto para dar accesos con todas las seguridades y bloquear la clase y decirle esto. ¿Saben qué? Perfecto. Ya iniciamos y arrancamos. O sea, ¿cuáles van a ser todos esos procesos? ¿Ok? Entonces, no sé si es que yo le había invitado a Darwin, porque yo quería conectarme con Darwin para trabajar el tema de este esquema de trabajo que queremos que se organice en el SITES. Yo sé que Darwin maneja muy bien y también el tema de las tecnologías, pero no quería volver a dar yo nuevamente todo el tema de trabajo porque me toca a mí repetir nuevamente todo lo que hace capacitarlo. Y entiendo yo que muchos ya tienen la idea de manejar el SITES, manejar Google Classroom y todos estos elementos. Pero sí me gustaría que también otras personas también nos puedan ayudar, ¿no? A fortalecer, a decir a los compañeros, a no sé que Darwin tiene esa capacidad de ser un comunicador bastante bueno, para que nos ayude capacitando en este tema del SITES, ¿no? Como retomar un poquito el tema de cómo se hace el diseño del site, de tu página web educativa, pero considerando ya elementos del proyecto interdisciplinar, ¿sí? Entonces, no sé si es que podríamos aprovechar que está Darwin para de una vez Perdón, recordar o Pablo. hacer un recorderis de algunos elementos antes de que nos vayamos, para que quede claro, obviamente, qué es lo que queremos hacer. Se me fue mi mouse. Pablo, Dime, mira, de esto que acabamos de revisar, mira, lo complejo es justamente esto que mencionaba Mónica, ¿no? Tratar de cambiar el pensamiento de todos los compañeros, porque todos, ahorita que hemos estado un poquito conversando, muchos ya se están proyectando también, ¿y cuántas materias van a ser el próximo año? ¿Y yo qué materias voy a coger? Entonces, cambiar la mentalidad, eso tenemos que ve la manera de fortalecer en una capacitación, cambiar esa mentalidad. Porque ya te digo, todos seguimos con la idea de cuántas materias voy a tener el próximo año. Y si hacemos Ujú. proyectos, yo con cuántas me quedo o cómo van a ser. Eso una, ya digo, y Mónica ya nos presentó muy claramente la situación. Otra, cuestión de interdisciplinariedad y transversalidad, porque igual, yo cómo aplico, cómo conozco, cómo evalúo, ya digo, hasta ayer que estábamos viendo, y ahora qué nota pongo yo a mi materia, cómo lo hago. Entonces, esos términos sí tendríamos que, como digo, profundizarlos. Interdisciplinariedad, transversalidad, para que eso primerito se tenga claro, ¿no? Sí, Ujú. porque tú hablas de algo y parece que sí te entienden y parece que es algo así, pero el rato que ya hay que aplicar,
Y así sería. Sí, entonces digo, pienso que también tenemos que darle tiempo a esta parte porque veo que sí es un aspecto que tenemos que trabajarlo más. Listo. A ver, yo pienso que uno de los grandes errores que se generaron en el colegio, David, fue la falta, la mala comunicación, no la falta, la mala comunicación. Cuando yo tuve tiempo de hablar con los docentes, claro, me informaron, es que claro, es que usted tiene clara la idea, pero el vicerrector nos confunde, la Mónica dice otra cosa, la Sandra, yo no sé qué andaba metida por ahí, decía otra cosa, los tutores iban con otra información y los docentes recién decían, ah, no, ahora sí entendemos. Después hubo un cambio de formatos, el formato 1, luego vino otro formato, luego es que el otro, luego es que se pusieron a negociar, o sea, no. O sea, si no tenemos clara la película desde el inicio, y como yo les dije, ustedes que van a empezar a capacitar, usen este formato y empiecen ustedes a poner, obviamente, espérame un ratito que mi batería está desconectada. Está mi batería. Ya. Entonces, si ustedes empiezan a trabajar en este modelo y empezamos a decir, muy bien, así estamos trabajando nosotros interdisciplinariamente, ¿no? Incluso cuando tú hables de Google Sites, hables de Classroom, de aula inversa, habla de proactividad, pues habla de Líder en Mí, habla de todo lo que estamos trabajando en este esquema. Y miremos el tema de desarrollar los procesos de aprendizaje para que los docentes digan, oigan, qué bueno, ¿no? Qué chévere, oye, me parece estupendo lo que acabamos de hacer y todo, me parece ideal, ¿no? Hoy Darwin, hoy Edison nos va a dar una capacitación de una de las plataformas en las que vamos a trabajar. Entonces, en ese sentido, ya podemos cargar ahí la información, ya podemos generar ahí, obviamente, recursos. Y la idea es que nosotros podamos empezar a aplicar en nuestros procesos de capacitación este mismo proceso de diseño de diseño de aprendizaje. Entonces, lo que decía yo, Darwin, es que lo que nosotros queremos es estandarizar en todos los docentes los módulos de trabajo. Es decir, nadie puede hacer un diseño diferente, lo que sea, porque queremos organizar, más que nada organizar la información. Claro, cada uno podrá aportar sus formas, sus cosas, pero bajo un esquema. Porque no, si no, luego, yo ahorita estoy viendo en los colegios que me envían las actividades que hemos desarrollado en el curso de expertos de educación virtual. Ya tenemos los sites, pero uno ha cogido una matriz, el otro no ha trabajado con plantillas, el otro pone una foto por aquí, el texto por acá, ay, no, o sea, y eso visualmente es fatal, pues como que estuvieras haciendo una página, ni un niño de tercero de básica. Entonces, sí estandarizar cómo va a ser el enfoque. Uno de los primeros elementos, yo sí le envié a Darwin esta información, ayer también, decía yo que los docentes deberían trabajar en el site, primero una carátula, ¿no? General, ¿no? O sea, cuál va a ser su presentación, no sé si Darwin presentarle, decirle, no tengo yo el modelo de carátula, pero decirle, por ejemplo, la matriz va a ser esta. El encabezado, la carátula, ¿ok? En la que van a presentar los temas y obviamente los contenidos. ¿Cómo vamos a trabajar con este tema de proyectos interdisciplinares, Darwin? Obviamente este proyecto debe ser semanal, así como el Ministerio de Educación ha trabajado estos meses, semana 1, semana 2, semana 3. Obviamente al hablar de proyectos, Darwin no quiere decir que cada semana los chicos van a hacer que bestia, tremendos megaproyectos, no, es un deber. O sea, el proyecto mío, de este trabajo semanal, de este contenido semanal, es un deber. ¿Cuál va a ser el deber? Es un deber sencillo, un deber como el que envían ustedes a diario, pero que integre, obviamente, la intencionalidad de los contenidos de esto. Al inicio, no habíamos hablado, Darwin, de destrezas, aquí hay que cambiarle, hemos hablado de objetivos. Obviamente, con la compactación curricular, los docentes dirán, bueno, vamos a hablar sobre la comunicación oral y escrita, ¿sí? Se integra con la otra asignatura, digamos que se integra con cultura estética, lengua y literatura, como está en el marco de acá. Entonces digo, perfecto, cultura estética va a abordar aquí las lenguas ancestrales, no sé, se me ocurre, no sé, o el arte contemporáneo, digo, perfecto, que es una forma de comunicación. Entonces, ¿cómo integramos los objetivos de mis trabajos? Y obviamente los docentes que están participando. Esa sería mi primera parte, ¿no? Definir los objetivos en mi Google Sites. Quizás se puede hacer en la página del proyecto, primero presentar un collage de fotografías, no sé, bueno, o presentar un pequeño video con una, no sé, los profesores tendrán que desarrollarlo, pero la idea es que todos manejen el mismo esquema de presentación. Luego de los objetivos, obviamente vienen los contenidos, ¿no? Muy bien, ¿cuál es el contenido
que se va a trabajar y quizás ahí se puede trabajar el tema de desglosar quizá qué destreza van a desarrollar en el contenido integrador de aprendizaje, porque todas las materias de Darwin van a tener este esquema. Por ejemplo, lengua y literatura se va a articular con cultura estética. Esas son las dos materias, ¿ok? Centrales del proyecto interdisciplinario. Como eje transversal, desarrollo de pensamiento y líder en mí, ¿sí? El desarrollo de pensamiento porque tengo que desarrollar actividades que fortalezcan, no sé si uso actividades lúdicas, de manejo del mini arco, no sé. Y en el líder en mí, obviamente, el hábito que esté puesto para esa semana, ¿no? Entonces, entre todas las actividades, el líder en mí, si hablamos del primer hábito, ser proactivo, entonces hay varios temas que yo puedo escoger, ¿no? El espejo social, puedo escoger, ya me olvidé de todos los contenidos, tengo que ir a ver mi material en el colegio algún día. Entonces, yo tengo que ver qué voy a trabajar transversalmente, ¿ok? Entonces, este enfoque va a tener todas las asignaturas. Matemática va a integrarse con TICS, pero también desarrollo de pensamiento y líder en mí. Ciencias naturales va a trabajar ¿cómo se llama? Con, con educación física, con cultura física, desarrollo de pensamiento y líder en mí. Sociales va a trabajar con, yo no sé qué materia se me fue por ahí, y obviamente ya está más o menos, estamos haciendo la división de todos los procesos interdisciplinarios. De esta manera, en sociales creo que está con enseñanza religiosa, no recuerdo, entonces de manera que a la larga puedan integrarse este concepto, ¿ok?, de interdisciplinaridad. Luego que presentamos prácticamente los objetivos, ¿sí?, y los contenidos, ya es desarrollar el proyecto. ¿Qué parte viene? La experiencia. Yo les decía a David, les decía a Mónica y a Héctor, Darwin, que la experiencia tendría que ser una actividad de acercamiento al tema, ¿no? Como de introducción al tema. Como un cuento, puede ser una historia, puede ser una pequeña noticia referente al tema. Obviamente, donde el estudiante pueda introducirse al tema, observar, leer y responder y resolver. ¿Ok? ¿Qué significa esto? ¿Quién va a estudiar esto? Nosotros vamos a tener un calendario de formación asincrónica y sincrónica. El estudiante, antes de conectarse conmigo, tiene que haber revisado esto, tiene que haber respondido, resuelto, tiene que haber hecho un ejercicio, desarrollado algo, ¿no? No voy a ponerle tampoco un deber extremadamente grande, ¿no? Son pequeños tips de acercamiento al tema. La segunda parte, la siguiente parte es la reflexión, ¿no? Muy bien, pongo un contenido, algo, donde digo muy bien, oye, bueno, ¿qué piensas tú sobre el tema? Le invite a reflexionar al estudiante, le invite a construir un debate, le invite a construir quizás algún recurso. Obviamente, como vamos a trabajar a la inversa, el estudiante lo que va a revisar con estos dos contenidos intencionados es acercarse al tema, ¿sí? Para que cuando yo me conecte en el tercer proceso, al actuar y la conceptualización, aquí es donde el docente integrará en este escenario, obviamente todo, ya mi parte, marco teórico, ¿no? Mi marco fundamentado, mi marco científico de trabajo, y donde el docente pueda, obviamente aquí, en la clase sincrónica, conectarse y decir, muy bien, chicos, yo veo que Darwin me ha respondido, yo les ponía el ejemplo, ¿no? Me ha respondido en el Padlet que sobre la experiencia, listo, chévere, y veo que Mónica me ha puesto una reflexión también, algún tema sobre esta situación que habla sobre las lenguas y tanta cuestión, no sé, y veo que me da un pequeño video grabado de ella, chévere, me gustan sus aportes. Es decir, los chicos tienen que haber revisado los dos procesos previos a mi formación sincrónica. Y yo en mi trabajo, en mi formación sincrónica, desarrollo la explicación, obviamente, de cómo se integran estos conocimientos, cómo se integra este aprendizaje y centro aún más el aprendizaje. Y al final, obviamente, tengo la aplicación. ¿Qué hace el docente? Muy bien, chicos, entonces, ¿el proyecto cuál va a ser? Entonces, yo le había pedido a David, ¿cuáles son los elementos del proyecto? Entonces, David le tiene que dar a Darwin los elementos del proyecto. Un objetivo, una justificación, una introducción, hacer un pequeño marco teórico, no sé, o explicativo, dependiendo, ¿no? Depende, ¿no? Porque el proyecto puede ser que sea un proyecto experimental, puede ser que sea un proyecto escrito, puede ser que sea la resolución de un ejercicio, ¿sí? Entonces, en ese sentido,
Lo que tiene que hacer el estudiante es aplicar lo que ya conocí, lo que ya aprendí. Y aquí yo tendría que desarrollar prácticamente las etapas de ese proyecto, del deber, ¿no? Del deber. ¿Qué objetivo tiene el deber? ¿Qué tiene que hacer como deber? ¿Cuántos ejercicios tiene que resolver? ¿Para qué me sirvió esta? Bueno, eso vamos a leer. Entonces, tiene que desarrollar la actividad en sí, que nosotros enviamos siempre. Siempre de cada clase, nosotros ¿qué hacemos? Enviamos una actividad de refuerzo, ¿ok? Y al final, obviamente, tienen que estar las rúbricas de evaluación, ¿no? ¿Qué voy a evaluar? Rúbrica 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo les había dicho al vicerrector que las rúbricas tienen que partir desde la experiencia. El estudiante revisa los contenidos asincrónicos enviados por el maestro, 1, 2, 3, 4, 5. El estudiante resuelve la experiencia y fundamenta la reflexión de los procesos asincrónicos de aprendizaje, no sé. Entonces, ¿qué le esfuerzo al estudiante a hacer? Pues revisar el proceso previo a mi conexión sincrónica. Y obviamente luego pongo las rúbricas, obviamente, de los contenidos, de las actividades y toda la situación, ¿ok? Del deber. El deber, de igual aplicación, desarrolló la aplicación o la conceptualización o el objetivo del aprendizaje. Bueno, ya son rúbricas que las áreas tienen que, obviamente, resolver. Pero sí me gustaría, David, que las primeras rúbricas de la experiencia, reflexión, sean básicas para todos. Y las propias de la materia y asignatura las desarrolla obviamente el docente. Y al final, hacer un pequeño cuadro de autoevaluación en la que el estudiante obviamente revise, ¿no? Y diga muy bien, mi experiencia de aprendizaje al inicio ha sido buena, excelente, mala, muy buena. Mónica ya está en ese tema también con David. Y obviamente los recursos de evaluación y al final mis compromisos. Muy bien, yo con esta materia he aprendido, yo en este contenido. Entonces, ¿qué hace el estudiante? Es prácticamente fortalecer el trabajo. ¿Dónde lo entrega el estudiante? Obviamente este proceso de autoevaluación y compromisos con su trabajo final de este proyecto, que es esta tarea. De esta manera, garantizamos, ojo, que haya un calendario asincrónico de aprendizaje, es decir, que el estudiante revise el aprendizaje aula inversa previo a la conectividad sincrónica. Segundo, que yo pueda trabajar, si yo trabajo este proyecto el lunes y les explico, listo, yo me puedo conectar con los chicos el día miércoles para hacer un refuerzo de cómo está el proyecto, el avance, y el día viernes los chicos presentan la actividad. ¿Sí? En este sentido, vamos a tener más conectividad, más seguimiento, vamos a consolidar mucho más el trabajo, pero yo necesito que en el site los maestros tengan el diseño ya estructurado, ¿no? Esta es la primera parte, esta es la segunda, este es el modelo matriz que todos deben seguir, ¿ok? Para que todos puedan, obviamente, aportar, consolidar el proceso de aprendizaje. Y ahí, David, nos tocaría revisar algo. El tema de que los docentes obviamente se integran, en básica van a integrar 2 docentes al proceso, interdisciplinario. En el bachillerato sí van a tener que integrar 3 docentes en algunos casos, pero sí sería bueno tener el seguimiento de cómo lo están haciendo, ¿no? Ojo, cuidado, se vaya a convertir en el tema de que hoy haces tú la clase y yo hago la próxima. Los docentes tienen que estar conectados los dos en el mismo proceso y mismo proyecto. Los docentes deben en verdad realizar los dos la actividad, porque te juro que va a pasar. Ve, David, yo no puedo avanzar porque el otro docente no se conecta, el otro docente no me aporta, el otro docente ni sé qué. Entonces, wow, y ahí sí vamos a tener problemas. Y no tiene que ver nada el problema de la matriz, ni el problema del proyecto, sino el problema de organización de los docentes. Entonces, sí hay que hacer un seguimiento. Darwin. Sí, en ese caso, jefe, sería como bueno también revisar horarios para que no exista como ese choque, por ejemplo, no sé, quizás entre clases y todo, porque si es que son materias vinculantes, van a decir, bueno, yo estuve en otra clase y todo, entonces sería bueno como revisar un poquito horarios para mantener como un poquito más de organización. Yo creo que va a haber más flexibilidad en los horarios, verás, Darwin, porque como van a estar integrados solamente 7 asignaturas prácticamente, o sea, ya no estamos hablando de asignaturas, sino de un módulo interdisciplinar, ¿no? Entonces, estos docentes van a estar mucho más flexibles, ¿no? Pero ahora nos toca igual con David revisar el tema de cómo quedarían ya definidas las interconexiones interdisciplinares, asignaturas, para definir también el tema de distributivos. Porque si no hacemos eso esta semana,
Ya los docentes la próxima semana que terminamos, creo que el jueves o viernes, con el tema ya de los proyectos interdisciplinares, los docentes ya tienen que empezar a trabajar a lista. Entonces a mí me toca este grado, esta materia, entonces me toca con Darwin trabajar con Mónica, me toca entonces a los dos juntos, ya nos toca ir pensando y realizando ya el diseño de estos módulos. O sea, esta semana y la próxima, hasta el viernes, prácticamente es la entrega de ciertos elementos, ¿no? Ya para que los profesores vayan afianzando y pensando. Y ya cuando tengan el distributivo la otra semana, desde la tercera semana de julio es prácticamente la puesta en acción. Listo, cómo nos conectamos, cómo trabajamos y cómo ya vamos desarrollando estos módulos y obviamente estos trabajos y para poder, obviamente, generar ya los recursos de aprendizaje. Sí, Darwin. Jefe, no sé si es que tal vez podemos como cambiar el nombre, porque cuando nosotros tenemos en la cabeza, en la mente un nombre, lo asociamos. Por ejemplo, decimos lengua y lo estamos asociando. ¿Por qué para estos proyectos cambiémosles? O sea, no hablemos de lengua, no hablemos de mates, sino, no sé, cambiémosles el nombre y decimos, bueno, hoy tengo proyecto, no sé, proyecto de investigación. Es lo que hacíamos, perdón que te interrumpa, es lo que hacían allá. Ellos decían, por ejemplo, los cuadernos, no era cuaderno de matemáticas, claro, era cuaderno humanístico, cuaderno científico, cuaderno así, y ahí se veían las vinculaciones y abajo se decía, ahí ponían matemáticas y yo qué sé, y artística, o sea, y tenían, pero como tú dices, no era la materia de lengua, así era el cuaderno científico, era el cuaderno humanístico. Entonces yo digo, no sé, podemos cambiarle los nombres, incluso los niños van a decir, bueno, ya no es solo matemáticas, sino ya, y nosotros también los nombres, porque yo he notado eso, cuando decimos, no, es que es el de matemáticas, es que es, y parece que todo el muerto le votamos, entre comillas, al profe de matemáticas. Entonces sería bueno, cuando tú dices, bueno, yo soy profe, no sé, científico, todos nos asociamos y digo, bueno, tengo clases de, no sé, científico o alguna cosa, sugerencia. Sí, no, sí, me parece estupendo. Y justamente por eso en este de aquí les había puesto yo, por ejemplo, para no tomar San Gabriel textualmente, ¿no? Porque sirve, nos están, no. Entonces le había puesto como comunicación y cultura, por ejemplo. ¿Por qué? Porque integra lengua y cultura estética. Entonces nosotros podemos poner en matemática y TICS, por ejemplo, le podríamos poner, no sé qué nombre se me ocurre ahí, pero podríamos ir pensando, ¿no? En nombres, obviamente. Ya no es, ahora los chicos del próximo año ya no trabajan la materia de, sino trabajan la asignatura, la materia, cambiada de nombre, ¿no? Donde se integra otro. Porque si no, obviamente, QRS, como dices, en nuestro proceso de programación neurolingüística, si manejamos materia, seguimos diciendo, no, es que esta es la mía, esta es la tuya. Entonces, y no trabajamos integralmente en ese principio, ¿no? Así, justamente sí había pensado también en ese detalle. Entonces yo le había puesto este proyecto de lengua y cultura, comunicación y cultura, por ejemplo. Entonces ahora tenemos la clase de comunicación y cultura, mami. Entonces está perfecto. Entonces, integra todo eso. Hoy tenemos la clase de ciencia y tecnología, no sé. Entonces, listo, entonces perfecto. Hoy tenemos la clase de humanística, humanística, no sé. Entonces, humanística social o algo así, claro. Social y formación religiosa. Hoy tengo la clase de ¿cómo se llama? De ciencia y salud. Ciencias naturales y de cultura física. Entonces, no sé, o sea, como que cambiarle, obviamente, el principio, obviamente, de nuestro proyecto en ese sentido. Estupendo, eso sí. Ahora ayúdenme a buscar cuando tengan el nombre algo que sea chévere, así medio impactante, medio innovador, ¿no? Entonces, cuando estemos en la asignatura. Lo vamos a poner luego a consideración. Quedaría mejor de esta manera. Perfecto, listo. No hay estupendo. No hay ningún problema. Pero es interesante. Sí, eso sí hay que tomarlo en cuenta. Entonces, Darwin, tienes un reto. Si nos puedes ayudar en eso. Hacer tú como una matriz primero. Sí, jefe, verá, yo voy a hacer unos nombres, ¿no? Entonces, y luego yo les paso a ustedes las autoridades y ustedes pueden más o menos seleccionar cuál les parece. Yo les hago una lluvia de ideas, pero más luego. Chévere, perfecto, chévere. Listo. Claro, solamente que tendrías que pedirle al David cómo están integradas las asignaturas. Eso, justamente iba a decir eso. Idea de cómo están. Listo, entonces aquí quedaría de esta manera. Está en el Dropbox, entra nomás al Dropbox. Es que él no tiene acceso a eso, chistoso. Tienes que mandarle a él. Ya, listo. Entonces, en ese sentido me parece estupendo. Entonces, Darwin, la matriz y luego enseñarles a los profesores igual lo mismo, ¿no? Cómo seleccionar, cómo ver, cómo compartir con el otro. Me muero de las iras, son una sola cosa, no pueden hacer. Y estoy pensando, ver si es que
no sé, tengo un miedo de docentes que se vayan a ir, no sé si alguien se va a ir del colegio, más que nada porque estaban en este tema del tema fiscal. Luego, si hacen desde sus cuentas el tema de los sites, luego nos dejen sin acceso a las cuentas y todo. Entonces, no sé si en ese sentido, mirar como talento humano qué se puede hacer, o no sé qué tan factible, Darwin, sea que todos manejen una sola cuenta del site y cada uno pues simplemente integre su site, ¿no? Su espacio donde tenemos todos control de esa cuenta, ¿no? De ese site. Yo pienso que no hay problema, no. Déjeme revisar porque como yo tengo que presentar a Héctor hasta el domingo, nos pidió hasta las 10 creo de enviar. Entonces estoy ahora viendo los contenidos para ver cuáles voy a crear y voy a subir. Pero si es que, déjeme ver si es que puedo para generar una sola cuenta para que todos podamos administrar. Tiene una cuenta de Gmail del site como para que todos tengamos el mismo acceso, ¿no? La misma contraseña, la misma cuenta. O, en todo caso, ¿sabes qué se puede hacer, Darwin? Poner... no, es que tú cuando ya haces el site, es la única forma que puedes poner para que colaboren otros, ¿no es cierto? Solamente porque ahí le das en el compartir. Cuando das compartir, los demás pueden ir. Claro, pero solo en un site enseñar, pero no en toda la cuenta. Claro. Claro, entonces ahí tendríamos que tener como una cuenta única y una contraseña única para todos, obviamente, con una cuenta de recuperación siempre, ¿no? Para, por si acaso, cualquier cosa. Y de ahí sí entran, ingresan y simplemente cargan su site y cada uno respeta su espacio. Entonces, Déjame revisar a ver si quedamos con la cuenta de Gmail del colegio y la contraseña pues la misma, ¿no? ya, porfa, ya. Ya, dale. Listo. Entonces, eso, chicos, entonces, vivan felices, piensen, descansen, tienen tareas. Vayan mirando, obviamente, las autoevaluaciones, el tema Mónica, el tema de las rúbricas, que más era algo que te decía David que hay que hacer, para mirar que esto pueda salir adelante. Juan Pablo, Dime. sí sería bueno, por favor, determinar lo que tú acabas de mencionar, la cuestión de docentes para distributivos del siguiente año. Sí, Tenemos quiero ver eso. que me presentes algo. Ya puedes sacarle de esa matriz que estuvimos trabajando, ya cómo están las materias interdisciplinares, ¿sí? Y más o menos, Ya, yo les separo. listo, sepárales, pero ponme quiénes son los docentes en este momento de esas materias, ¿sí? Ya. Como para ir pensando más o menos, perfecto, listo, y cómo las integramos, ¿vale? Yo Pero ya no es urgente, eso sí, porque la otra semana tenemos que darles prácticamente distributivos a todos, ¿no? ¿Qué grados, de qué van a ser tutores, de qué grados de clases? Porque si no, los docentes sobre qué trabajan, sobre qué justamente. currículum. Hay que pensar también ya con Mónica algo ya conversábamos, pero sí hay que pensar también esa propuesta de los tutores que decíamos de los de la primaria, que estaban queriendo que unos suban con los cursos. Tendríamos que también partir de esa realidad Claro. para... Uy, sí, hay que ver, pero la veo media complicada. Sí, ya te digo, algo estábamos conversando con Mónica, pero como digo, la realidad tendríamos que ver directamente ya con la cabeza para ver cómo se va a quedar esa Sí, es que lo que estructura. pasa es que si yo subo tutores, ¿cómo se llama? Quien se me queda fuera es Silvia, pero Silvia no puede coger pues segundo de básica. No, eso. O sea, de Justamente. ahí sí es un problema, ¿no? Entonces, ay, no, pero bueno, Sí, por eso digo, o sea, tenemos que sentarnos a ya. darle cabeza por ese lado. Entonces, para ver qué día nos podríamos reunir a ver eso, porque ya digo, es un tema que sí ya lo hemos estado viendo como Mónica. Mándamelo más pronto, lo que te estoy pidiendo del distributivo, solamente sacarlo, como estaba listo y los Ya, proyectos interdisciplinares, vamos. para ir viendo y que qué docente pertenece ahorita, está dando esa asignatura, como para saber luego, a ver, listo, cómo lo trabajamos y cómo lo hacemos. Ya. ¿Sí? Ok. Otra cosa, te envié por favor al WhatsApp
las propuestas de los remediales de tercero, tú no has socializado también la propuesta para que me des revisando de lengua y de inglés. Ya te paso de inglés en Ya, español también para que le veas. perfecto. Voy a proponer la fecha. Ya, perfecto, listo, listo. Ya, Ya. cualquier novedad yo te timbro, ¿ya? ¿A qué hora estás tú desocupado para poderte llamar? ¿Qué me llamas nomás? Estoy aquí. Sí, Sí, ya. ya, chao, chao, nos vemos. Oye, teníamos reuniones algún día, ahora más, a las 11, ¿no? Capacitación. Ya, A las listo, Sí, once. listo. Ya, chico. Ya, listo. Ya, Buen hasta día, luego. buen día, compañeros. buen Moni, día. ya te llamo, por favor. Gracias.